¿Cómo están, chicos? Entonces vamos a continuar con la presentación de articulaciones, que en la anterior clase lo hemos estado viendo, pero con una pequeña introducción y con títulos y subtítulos. Pero empezamos y desarrollamos este tema con una definición pequeña de qué trata o qué es una articulación. Entonces podemos decir que una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, que puede ser entre hueso y un cartílago o un hueso y un diente. Entonces, cuando se dice que un hueso se articula con otro, significa que estos están formando una articulación. Entonces, existen tipos de uniones que pueden presentarse. Entonces, el más significativo y el más variado es la articulación sinovial. ¿Por qué? Porque este tipo de unión se da entre huesos, pero los bordes de los huesos presentan una superficie cartilaginosa, que es este sector. A su vez, estos están rodeados por una cavidad articular que presenta un medio líquido, que este les da como una amortiguación a los movimientos. Esta cavidad articular está rodeado por una membrana, esta membrana que está de color roja. A su vez, esta membrana presenta una cubierta fibrosa. Entonces, puede ser una fibrosa o puede ser denominada como específicamente como un ligamento. Entonces, un ligamento está uniendo, bueno, está rodeando lo que es esta cavidad articular entre hueso y hueso. No confundamos con un tendón, porque un tendón sería una prolongación del músculo para unirse al hueso. Entonces, este sector se llama ligamento. Entonces, también podemos ver otro tipo de articulación que son articulaciones sólidas, que están unidas por un tejido conjuntivo. Ahora, las articulaciones pueden presentar una clasificación según su función y según su estructura. Entonces, según su función, podemos decir que es por el movimiento que puede presentar. Entonces, existen tres, que son la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Entonces, acá menciono un pequeño párrafo que es la clasificación funcional de las articulaciones, se relaciona con el grado de movimiento que perciben estos. Ahora, según su estructura, entonces acá hay dos criterios para llegar a esta clasificación. La primera es la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, como vimos en la anterior diapositiva. Se refería al espacio que presentan estos huesos. Ahora, el segundo punto es el tipo de tejido conectivo que mantiene a los huesos unidos. Ahora, según su función y el movimiento que puede presentar estos, están dijimos, los sinartrosis, los anfiartrosis y los diartrosis. Los sinartrosis son los que no tienen nada de movimiento o escaso movimiento. Los anfiartrosis tienen semimovimiento y las diartrosis tienen movimiento pleno. Ahora, para la siguiente clasificación entramos con lo que son por la clasificación de tipo de estructura, que son las fibrosas, que presentan un tipo de movimiento de sinartrosis, que nos referimos que era de muy poco movimiento o totalmente no móviles. Entonces, entre estos podemos encontrar las suturas, las sindesmosis y las gonfosis. Ahora, las suturas, estas podemos encontrar los ejemplos específicamente en el cráneo, en esta zona, donde los huesos están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo. Acá de color amarillo podemos ver el ligamento sutural, que presenta como tipo de unión que presenta estos huesos en el sector del cráneo. Ahora podemos encontrar la sindesmosis, que son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento. Por ejemplo, el ligamento amarillo en este sector del antebrazo, que presenta una unión por una membrana interósea entre el radio y el cúbito. Ahora, los gonfosis solo se sitúa entre los dientes y los huesos adyacentes.
En estas articulaciones se presentan unas fibras de tejido, colágeno en el ligamento periodontal. Entonces, este tipo de ligamento podemos encontrar en este sector, que podemos verlo de color amarillo. Este tipo de unión, como se dijo, solo se presenta en lo que son el maxilar inferior y superior y con los dientes. Ahora, el otro tipo de articulación, que son las articulaciones cartilaginosas, o por el tipo de movimiento que presenta que lo podemos mencionar que es una anfiartrosis, que dijimos que presenta un semimovimiento, son semimóviles. Ahora, a su vez, este tipo de articulación cartilaginosa se clasifican en lo que son las sincondrosis y la sínfisis. La psicondrosis, como podemos ver un ejemplo acá, esta imagen, y la parte de las costillas y la unión con el esternón. Estas aparecen donde dos centros de osificación de un hueso en desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago. Por ejemplo, acá dice el cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos en crecimiento. Estas articulaciones permiten el crecimiento óseo. Eventualmente se van osificando por completo, eventualmente. Y es en este sector, como dijimos. Otro ejemplo es la unión de las costillas con el esternón en este sector, como un ejemplo más claro. Y la sínfisis, podemos dar una lectura a este párrafo, que refiere a que surgen donde dos huesos separados se interconectan por cartílago. La mayoría de estos tipos de articulaciones aparecen en la línea media e incluyen la sínfisis del pubis. Acá está. Acá podemos encontrar este tipo de articulaciones, que es en la columna y en la parte del pubis. Ahora, hablando del tipo de articulación sinoviales, que lo vamos a poner como un tipo de articulación diartrosis porque presentan movimiento pleno, y estos se clasifican a su vez en 6 tipos. Este tipo de articulaciones son los más variados que se pueden encontrar en el esqueleto, y se los puede encontrar en las extremidades superiores e inferiores. Entonces acá podemos encontrar los 6 tipos. Entonces acá mencionar el tipo de articulación plana, troclear, trocoide, condilea, silla de montar y en artrosis. En la siguiente imagen podemos ver más clara los ejemplos de tipo de movimiento que puede presentar este tipo de articulación. Por ejemplo, acá podemos encontrar el tipo de articulación que son los planos, que podemos ver que se encuentra en las vértebras. Esto se puede mover entre sí en un único plano. Las articulaciones planas importantes incluyen las articulaciones intervertebrales y los huesos de las muñecas y los tobillos, por ejemplo. Ahora, otro tipo de articulación, que es la troclear o movimiento en bisagra. Estos se mueven en un solo eje. Estas articulaciones permiten lo que es la flexión y la extensión. Este tipo de movimientos lo podemos encontrar en el sector de las articulaciones del codo y los dedos de las manos. Ahora, el tipo de articulación trocoide permite la rotación. Entonces acá podemos ver que es en este sector, es en la parte superior de la columna, en el sector del atlas y el axis, que forman una articulación trocoide, que es en pivote, que permite que gire la cabeza. Otro tipo de articulación, la enartrosis, es un tipo de articulación con movimiento libre, que puede rotar en cualquier eje. Las articulaciones, por ejemplo, de la cadera y el hombro son ejemplos de este tipo de articulación. Ahora, el otro tipo de articulación, que es la silla de montar, que hace referencia a que presenta un tipo de movimiento de flexión y extensión, entre otro tipo de movimientos, pero, pero no de movimiento de rotación. En la mano, la articulación en silla de montar, el que presenta es el pulgar,
entre el primer metacarpiano y el trapecio, pero esa parte no les voy a evaluar. Permite que el pulgar cruce sobre la palma, con lo cual pueda presentarse este como oponible a los demás dedos. Ahora acá les presento los tipos de movimientos que se pueden presentar. Es una tablita que lo he sacado del libro del Tórtora, entonces esto pueden estar revisando para poder relacionar al tipo de movimientos que pueden presentar estas diferentes articulaciones. Ahora aquí hay una pequeña tabla igual extraído del libro donde da un resumen a los tipos de articulaciones sinoviales y los ejemplos entre algunos de ellos. Y bueno, eso sería en cuanto al tipo de articulaciones y presentación de este tema, dando por finalizado este contenido.